Hermano, buenas noches. Voy a dar lectura de una porción de la Biblia que dice así, Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque Él es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis aquel día se acerca. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Padre amado, por este día hermoso, Señor, que usted nos dio. Gracias, Padre, por su amor, por su cuidado para con nosotros. Gracias, Señor, también por darnos el tiempo de escudriñar su palabra. Y dejamos este tiempo, Padre amado, en sus manos y le damos las gracias en el amor de Jesús. Amén. Amén. Le pasamos el tiempo al hermano Hilario. Bien, hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a cantar unas alabanzas, 3 alabanzas vamos a cantar 2 coros y un himno. Y el primer coro que vamos a cantar será aquel coro que dice, qué maravilla es tener una familia. Cantamos, qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia leal, una familia que ama, una familia celestial, una familia unida, una familia leal, una familia que ama, una familia celestial. Ahora quisiera que, no sé si lo saben de memoria, pero si usted no lo sabe de memoria, puede buscar el Salmo 133. Y vamos a cantar este Salmo, Salmo 133. ¿Conoce este Salmo? Salmo 133, para los que no lo saben de memoria, vamos a cantar este Salmo que dice así. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitan los hermanos juntos en armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitan los hermanos juntos en armonía. Es como el vanorio sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición. Que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición. Y vida eterna, paz y amor. Mira cuán bueno. Hasta ahí es. Ese es el Salmo
133 nos habla acerca de que es muy hermoso estar reunidos, todos los hermanos, juntos y en armonía. Ojalá que todos esta noche estén conectados, juntos con nosotros y en armonía. El último que vamos a cantar es el himno que dice: con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Yo no les estoy pudiendo ver aquí mucho porque mi celular ahí pequeño, pero me imagino que están reunidos y que me están viendo. Y bueno, pues gocémonos cada uno de estar conectado en esta hora para la honra y la gloria del Señor. Vamos a cantar este himno que dice: con gran gozo y placer. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón enganchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir: bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dijo: ya nosotros se volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir: bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir: bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Bienvenidos, hermanos, ojalá todos estén conectados. Esta ha sido la parte de los cánticos que hemos tenido para la honra y la gloria del Señor. Ahora dejamos el resto del tiempo al pastor Lander. Gracias, hermano Hilario, por el tiempo de las alabanzas. De veras que nos hemos gozado, ¿no? Alabando el nombre de nuestro Señor. Y espero también que nos estemos gozando en el tiempo de la meditación de la palabra de nuestro Señor. En esta noche vamos a meditar en el capítulo 10 de Hebreos capítulo 10, del versículo 19 hacia adelante. Téngalo ahí listo usted, Hebreos capítulo 10, versículo 19 hacia adelante. Ponga ahí su marca página para que no lo pierda, porque vamos a leer también otros versículos, ¿no?, de la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, vamos a entrar ya al estudio en sí. Y leemos unos versículos. Vamos a leer, mi hermano, los dos versículos ya que tenemos acá, para luego ya ir analizando pasaje, versículo por versículo. Dice el versículo 23, Hebreos 10, 23, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y hermanos, hay una grande verdad, mi hermano, que se menciona en los versículos 19 al 25. Y eso tiene que ver, mi hermano, con el hecho de que Cristo ha abierto un camino nuevo y vivo hacia el Padre. Eso quiere decir, mi hermano, de que cada uno de nosotros como creyentes
ya tenemos acceso libre al Padre, ¿no? Algo que, por supuesto, en el Antiguo Testamento no sucedía, porque había, mi hermano, una barrera, ¿no? Una barrera que impedía de que el pueblo en su totalidad entre al lugar santísimo, que simbolizaba la presencia inmediata de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos de que Cristo ha abierto un camino nuevo y vivo hacia el Padre. Y cada uno de nosotros entonces tenemos acceso libre a Dios. Y la pregunta en esta noche es, ¿de qué manera estás aprovechando el camino nuevo que Cristo abrió hacia el Padre? ¿Lo estás aprovechando, mi hermano? Es decir, ¿estás cada día entrando a la presencia de Dios a través de Cristo? ¿O estás desaprovechando esa oportunidad, ¿no? Normalmente, mis hermanos, cuando se presentan oportunidades, queremos aprovecharlo, ¿no ves? Por ejemplo, supongamos de que alguien fuera por el barrio ofreciendo arroz, ¿no? A 50 bolivianos el quintal, ¿no? Sabemos que vale 200 bolivianos, ¿no? Pero aparece alguien vendiendo a 50 bolivianos el quintal. ¿Será que está bueno aprovechar esa oportunidad? ¿Qué dicen ustedes? Si es que supongamos que el arroz es de buena calidad, ¿no? Pero lo están dando a 50 bolivianos. Seguro que podríamos aprovechar esa oportunidad, ¿no? O supongamos que tengamos la oportunidad, mi hermano, de ir, ¿no? De trabajar, por ejemplo, ¿no? En una empresa y que, por supuesto, sea un lugar adecuado para el creyente, ¿no? Y tengamos el tiempo para servir a Dios y además de eso, sea un buen sueldo, tal vez seguro que vamos a aprovecharlo. Cada oportunidad es buena y beneficiosa para nosotros y para nuestra familia. Mayormente la aprovechamos, ¿no? La aprovechamos lo mejor posible. En este caso, mis hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 19 hacia adelante, nos está mostrando de una gran oportunidad que Dios ha dado que Cristo ha dado a cada creyente. Y esa oportunidad, ese privilegio, es de que Él ha abierto un camino nuevo hacia el Padre. Cada uno tiene la oportunidad de entrar al Padre. ¿Lo estás aprovechando, hermano? ¿Estás entrando todos los días, presentándote delante de Dios para adorarle? Son preguntas que cada uno de nosotros necesitamos responder, hermanos. Vamos a ver un poquito con respecto al libro de Hebreos, pero antes de continuar vamos a orar, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por este privilegio que tenemos de entrar a tu presencia a través de ese camino nuevo que Cristo abrió a través de su muerte. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar atentos al mensaje, que respondamos con obediencia a tu palabra y que podamos compartir con otros el mensaje de esperanza que tú tienes para toda la humanidad. Bendice este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos, que salgamos fortalecidos y desafiados en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. La situación histórica de los creyentes, de los receptores de la carta a los hebreos, es la siguiente. Los creyentes judíos estaban vacilando entre el judaísmo y su nueva fe, porque su arraigado nacionalismo y tradiciones les impedían aceptar las demandas del cristianismo. Además, estaban pasando por diversas persecuciones, lo que los impulsaba a refugiarse en el sistema del cual habían salido, mismo que ya no podía hacer nada por ellos. La única solución era que aprendieran a depender de Cristo en su totalidad. Es algo parecido a lo que había sucedido con los Gálatas, para quienes el Señor no era suficiente y querían continuar observando sus prácticas legalistas. Entonces los hebreos, por supuesto, no estaban un poco confundidos, estaban dudando, ¿no? Si seguir a Cristo o si seguir practicando ese sistema, ¿no? Ese sistema de sacrificios, de ofrendas del judaísmo.
¿Confiar más en los sacrificios o confiar en Cristo? Eso era lo que estaba sucediendo con los hebreos. No sé qué es lo que está sucediendo con usted, hermano. Espero de que no esté vacilando, espero de que no esté dudando y esté seguro con Cristo. Y esté seguro de que Cristo es su Salvador y de que Cristo es a quien debemos de seguirle y servirle. Seguimos adelante con algunos datos del libro de los Hebreos. El propósito del libro, mis hermanos, es presentar al cristianismo como superior al judaísmo. El autor escribe para advertirles a los creyentes judíos que el volver atrás les traería más peligro que el seguir adelante en el camino de la vida cristiana. Presenta a Jesús como superior a su religión anterior, la del Antiguo Testamento. En base a esta superioridad, les exhorta a la fiel perseverancia. Y el tema de la carta es, afirma que Jesucristo y su revelación de Dios son superiores a toda la revelación del Antiguo Testamento. La carta a los Hebreos afirma que Jesucristo y su revelación de Dios son superiores a toda la revelación del Antiguo Testamento. Muestra que Jesús es el cumplimiento y el fin del sistema judío de adoración y exhorta a los lectores a perseverar en Jesús. Cristo superior, mi hermano. Cristo superior a cualquier religión y a cualquier líder religioso. Y los creyentes debemos de entender eso y no estar dudando, mis hermanos. No estar dudando si seguir confiando en nuestras obras o en la religión que seguíamos anteriormente. Y estar seguro de que Cristo es superior y entonces seguirle a Él, ¿no? Espero, mi hermano, que esa sea la decisión que nosotros hemos tomado y esa fe, esa seguridad se manifieste en nosotros, mis hermanos, en nuestras acciones, pero también, mis hermanos, afecte a la fe en nuestros familiares, en nuestra familia, en nuestros amigos y donde quiera que nos encontremos. Seguimos, mis hermanos, hablando acerca del libro de los Hebreos, y en esta sección que vamos a estudiar precisamente del versículo 19 al 25, es como una bisagra, mi hermano, que une el argumento doctrinal y la aplicación ética práctica de Hebreos. Los versículos 19 al 22 resumen la superioridad de Jesucristo sobre toda otra religión o líder religioso en base a dos privilegios del cristiano. Y los versículos 22 al 25 presentan la vida que debemos vivir a la luz de esa superioridad, empleando tres imperativos. Si usted lee en el versículo 22, 23 y 24, va a encontrar tres imperativos, mis hermanos, que nos indican que nosotros debemos aprovechar ese beneficio que Cristo nos ha dado al abrir un camino nuevo hacia el Padre. El autor debe mostrar su sensibilidad pastoral, dicen, llamar a sus lectores hermanos y en presentar la condición y los deberes cristianos en primera persona del plural. En primer lugar, mis hermanos, en esta noche vamos a ver, como autor del camino nuevo al Padre, Cristo es superior a cualquier religión o líder religioso. Veamos los primeros versículos. Versículos 19 a 21 dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así, mis hermanos, se presenta Cristo, o el libro de Hebreos presenta a Cristo, mi hermano, llamándolo, ahí, mi hermano, en el versículo 21, gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es un título, mi hermano, que se otorga a Cristo, ¿no? Después de haber sido constituido gran sacerdote o sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el Antiguo Testamento,
vamos a ver, mi hermano, acá de que Cristo nos abrió el camino plenamente hacia la presencia de Dios. Eso es lo primero que vemos, mi hermano, acá, que muestra a Cristo como superior a cualquier religión o a cualquier líder religioso. Cristo es superior porque Él abrió el camino plenamente hacia la presencia de Dios. Si observamos, mis hermanos, las otras religiones, incluyendo el mismo judaísmo, no podían hacer eso. Cuando se habla, mi hermano, del sacrificio de los animales, dice que nunca podían quitar el pecado. Sin embargo, mi hermano, Cristo, su sacrificio, dice, fue suficiente para limpiar todos nuestros pecados. De tal forma de que su sacrificio fue de una vez y para siempre. Cristo nos abrió el camino plenamente hacia la presencia de Dios. En el antiguo pacto, el lugar santísimo fue el símbolo de la presencia de Dios y el acceso a este símbolo se limitó de modo estricto. Casi todo el pueblo estaba excluido, es decir, nadie podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote. E inclusive el sumo sacerdote, mis hermanos, estaba limitado en su acceso. Quiere decir de que él no podía entrar cuando quería entrar. No es que el sumo sacerdote se levantaba un día y decía, voy a entrar al lugar santísimo, y entraba. No era así, mis hermanos. El sumo sacerdote podía entrar una sola vez cada año en el día de la expiación. Eso significaba de que el sumo sacerdote, a pesar de que era sumo sacerdote sobre el pueblo de Dios, estaba limitado en su ingreso al lugar santísimo, que simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, ahí se nota claramente la superioridad de Cristo sobre la religión judía en este caso, y también sobre sus líderes máximos, que en este caso era el sumo sacerdote. En aquel día, dice, tuvo que observar con cuidado ciertas condiciones para entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. En contraste absoluto, bajo el nuevo pacto en Cristo, todo su pueblo puede entrar en todo momento. Se da cuenta, mis hermanos, la diferencia. En el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Hoy en día, mis hermanos, cuando Cristo vino y dio su vida por nosotros, dice, podemos nosotros entrar las veces que queramos y cuando también, mi hermano, lo decidamos así. O sea que usted puede levantarse de madrugada y presentarse delante de Dios a través de Cristo. Puede, mi hermano, hacerlo también al mediodía. Puede hacerlo a las 3 de la tarde. Puede, mi hermano, también hacerlo en la noche. Las veces que usted quiera, puede entrar a la presencia de Dios a través de Cristo. Qué grande privilegio de verdad que tenemos cada uno de nosotros. Con razón, mis hermanos, se dice de que Cristo es superior. Nadie más lo pudo lograr de esa manera. Solamente Cristo nos abrió el camino plenamente hacia la presencia de Dios. Veamos algunos pasajes, hermanos, que nos pueden ayudar a entender esta grande verdad. Veamos en San Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo mismo dijo una grande verdad, que es precisamente esa base, mis hermanos, ese inicio que hace que una persona pueda entrar a la presencia de Dios. Dice, miren, San Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. Cristo es, mi hermano, el que puede llevar al hombre a Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, mi hermano, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¡Qué grande es nuestro Señor! Y es digno de toda alabanza, mis hermanos, porque Él logró lo que ninguna otra persona pudo lograrlo.
porque Él logró lo que ninguna religión pudo lograrlo. Ese camino nuevo, ese acceso libre al Padre. En su muerte, el velo del templo, mi hermano, se abrió. Cuando Cristo murió, dice, el velo del templo se abrió. En Marcos capítulo 15, versículo 38, dice la palabra del Señor así: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo, mi hermano, era lo que separaba, ¿no?, el lugar santísimo del lugar santo. Y detrás de ese velo se suponía de que estaba la presencia de Dios, simbolizaba la presencia de Dios en el templo. Y es ahí, mi hermano, donde el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al año. Cuando Cristo murió, ese velo que separaba la presencia de Dios del pueblo se rasgó, dice, no se rasgó en dos, mis hermanos, y abrió de esa manera el camino hacia Él, hacia el Padre. El antiguo pacto de los sacrificios de animales quedó obsoleto, mi hermano. Dice en Hebreos capítulo 8, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar pecados. Tantos sacrificios, ¿no?, tantas ofrendas que se supone tenían el propósito de acercar al hombre a Dios. Sin embargo, ninguno de ellos logró su objetivo, mis hermanos, ninguno de ellos fue tan efectivo como el sacrificio de Cristo. Entonces podemos darnos cuenta claramente la superioridad de Cristo sobre cualquier religión y sobre cualquier líder religioso, porque Él abrió ese camino hacia el Padre. Lo abrió, dice, plenamente, de tal forma que toda persona que confía en Cristo, quien es el camino al Padre, puede tener ese acceso, mis hermanos, libre, sin limitaciones, a la presencia de Dios. En segundo lugar, ¿por qué Cristo es superior, mi hermano, a cualquier religión y a cualquier líder religioso? Cristo es superior, dice, porque Él es nuestro representante y mediador ante Dios, un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Ninguna religión también logra eso, ¿no? En el versículo 21 dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ningún líder religioso puede lograr eso, mis hermanos. No hay nada que diga que algún líder religioso esté sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Recordemos que cuando Cristo murió, al tercer día resucitó, dice, y ascendió al cielo, y está a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Tenemos ahí, mis hermanos, en la misma presencia de Dios, un gran sacerdote o un gran sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. El capítulo 7, mi hermano, de Hebreos ha descrito, dice, a nuestro gran sumo sacerdote. Si usted lee el capítulo 7 de Hebreos, va a encontrar a ese gran sumo sacerdote. Gran sacerdote es la traducción literal de un título hebreo que se aplicaba al sumo sacerdote. Esta es la única mención en hebreo de este título, aunque en Hebreos 4:14 dice gran sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote en el tiempo del antiguo pacto era el gran sacerdote, en relación con los otros sacerdotes de su tiempo, Cristo es el gran sacerdote en sentido absoluto, porque Él, mi hermano, está por encima de todos esos sumos sacerdotes que habían en el Antiguo Testamento y que eran los encargados de realizar todo ese sistema, ¿no?, de ofrendas, ese sistema judío, ¿no?, que había sido dado por Dios para acercar precisamente al pueblo hacia Él. Cristo es el gran sacerdote en sentido absoluto, incomparablemente superior a todos los demás sacerdotes y sumos sacerdotes. En Hebreos capítulo 7, versículo 25,
dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Qué les parece, mis hermanos? La lectura del Señor es bastante clara, ¿no? Es bastante clara y pone a Cristo por encima de cualquier hombre y de cualquier religión. La razón, mis hermanos, Cristo, nuestro sumo sacerdote, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Mis hermanos, una vez que hemos establecido claramente la superioridad de Cristo por encima de cualquier sistema religioso y líder religioso, y que Él, mi hermano, ha abierto, ¿no? O la prueba de eso es que Él ha abierto un camino nuevo hacia el Padre, de tal forma que nosotros tenemos acceso libre a la presencia de Dios, pero que además, mis hermanos, Él está intercediendo por nosotros. Entonces la pregunta es, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer con esa verdad? ¿Vamos a ponerlo simplemente como un lema, Jesucristo es superior, es nuestro sumo sacerdote, Él intercede por nosotros y nada más? ¿O vamos a utilizarlo, mis hermanos? Vamos a aprovechar ese privilegio que Cristo nos ha dado, esa oportunidad, mire qué grande oportunidad de estar en la presencia de Dios a través de Cristo, ¿no? ¿Por qué no aprovecharlo, mi hermano? ¿Por qué no aprovechar cada día y entrar en su presencia, ¿no? A través de la oración, a través del estudio de su palabra, ¿no? Buscándole, mi hermano, a Él constantemente. Tomando en cuenta todo lo que hemos mencionado, ahora vamos a ver, mis hermanos, que los creyentes debemos aprovechar los beneficios de ese camino nuevo por medio de Cristo. En los versículos 22 al 25 nos muestra de qué manera nosotros podemos aprovechar, mis hermanos, ese privilegio. Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 25 dice la palabra: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Acá, mis hermanos, en estos pasajes encontramos nosotros tres imperativos para responder favorablemente a la superioridad de Cristo y aprovechar ese camino nuevo que Él nos ha abierto al Padre. El primer imperativo lo encontramos en el versículo 22. Hebreos 10, 22 dice: acerquémonos. Acerquémonos es el primer imperativo. Entonces dice, entremos en una relación espiritual con Dios que sea sincera. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si tenemos acceso libre a Dios, usémoslo, hermanos. Nuestro gran sumo sacerdote ha entrado en la presencia de Dios y nos dejó la puerta abierta. En Hebreos, acercarse a Dios es la esencia de la religión y el propósito del Creador para el ser humano. Acercarse es una metáfora de compañerismo
estrecho y de unión espiritual. Veamos algunos pasajes, mis hermanos, en el mismo libro de Hebreos, acerca de la importancia de acercarse. Por ejemplo, en Hebreos 4:16 dice de la siguiente manera, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Hebreos 7:25 dice la palabra, Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En Hebreos 10:1, otro texto, mis hermanos, Hebreos 10:1, hablando de acercarse, dice también lo siguiente, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Eso eran las limitaciones de la ley. Y en Hebreos 11:6 nos va a mostrar, mis hermanos, un requisito fundamental para acercarse a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El acercarse es la esencia, entonces. El acercarse es una de las palabras clave, mis hermanos, en el libro de Hebreos. Su propósito tiene que ver con acercar al hombre a Dios. Y la única manera de hacerlo es por medio de Jesucristo. Hay 4 requisitos para el acercamiento a Dios, mis hermanos, según el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, dice primero. Es necesario que en el centro del ser tengamos un deseo sincero de relacionarnos con Dios. No podemos fingir lealtad a Él. La misma palabra traducida sincero aquí aparece en 8:2 y 9:24, donde se traduce verdadero y se refiere al santuario celestial. El corazón sincero es el corazón cuyo fundamento y contenido son las cosas celestiales eternas. Es constante y sincero porque está centrado en lo eterno. No se puede engañar a Dios, mis hermanos. Por lo tanto, la sinceridad es clave para poder entrar o acercarse a Dios. En segundo lugar, dice acá, corazón sincero, en plena certidumbre de fe. La fe, entonces, una vez más, juega un papel preponderante acá. Sinceridad y luego fe. Ya leímos en Hebreos 11:6 que dice, mis hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. El tercer requisito que se menciona acá, acerca del acercamiento a Dios, dice lo siguiente, purificados los corazones de mala conciencia. Los dos últimos modos de nuestro acercamiento describen la purificación que Cristo consiguió con su sacrificio. Purificados literalmente significa rociados. Como los sacerdotes levíticos fueron rociados con sangre y lavados con agua en su dedicación, así los cristianos somos purificados por la sangre de Jesús. Cuando iniciamos nuestro acercamiento a Dios, su sangre nos purifica en el corazón o conciencia donde está arraigada la maldad. Entonces, mis hermanos, somos primeramente nosotros purificados de nuestros pecados en el momento de creer. Sin embargo, necesitamos, mis hermanos, día a día ser también purificados, ¿no? Tomando en cuenta de que el pecado es algo que constantemente está acechando al creyente. Y por último, mis hermanos, dice, lavado los cuerpos con agua pura. El lavamiento de los cuerpos con agua es un símbolo exterior de la purificación interior. Este simbolismo viene de los lavamientos ceremoniales de los judíos. Y en el Nuevo Testamento tiene varias interpretaciones, mis hermanos, pero la más probable es que podría referirse a la purificación que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente por medio de la palabra. O sea, mis hermanos, es algo que uno tiene que hacerlo constantemente.
Es algo, mis hermanos, que uno debe estar todo el tiempo leyendo la palabra y el Espíritu Santo haciendo su obra en la vida de cada uno de nosotros, precisamente a través de la palabra de Dios. Hasta ahí, mis hermanos, vemos lo que tiene que ver con el primer imperativo, que es acercarse a Dios. Recuerde esos aspectos o requisitos. Número 1, corazón sincero. Número 2, en plena certidumbre de fe. Número 3, purificados los corazones de mala conciencia. Y número 4, lavados los cuerpos con agua pura. Pasamos ahora al segundo imperativo. El segundo imperativo está en el versículo 23. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes. Ese es el imperativo, mis hermanos. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos aferrarnos a la esperanza de las promesas de Dios sin vacilar en la lealtad al Salvador que esperamos. Nuestra fe en Cristo otorga una esperanza firme en cuanto al futuro, una esperanza tan espléndida, no nos permite quedar callados. Por tanto, el autor de Hebreos habla de la confesión de esa esperanza. Confesamos esta esperanza públicamente al aceptar a Cristo, pero también, mis hermanos, debemos de seguir nosotros proclamando esa esperanza, pero al mismo tiempo, mis hermanos, dando un ejemplo a través de nuestras vidas, mis hermanos, precisamente, de que tenemos esa esperanza. Y eso se hace a través de la firmeza. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El autor exhorta a sus lectores a continuar aferrados a esta esperanza, sin vacilación en su lealtad al Salvador que esperan. Podemos tener confianza absoluta en Dios, el único que es absolutamente fiel a todo lo que ha prometido. Dios siempre cumple, siempre es fiel a los que confían en Él y en sus promesas. Los cristianos caminamos hacia el futuro con optimismo porque conocemos conocemos al Señor y estamos confiados en Él. ¿Cómo está, mis hermanos, esa firmeza, ¿no? ¿Cómo está, mis hermanos, esa esperanza que tenemos en Cristo? En tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, fácilmente nos puede hacer olvidar de esa esperanza. Pero creo, mis hermanos, que nosotros como creyentes debemos permanecer firmes. Debemos permanecer firmes porque eso, mis hermanos, nos ayuda a nosotros a dar testimonio precisamente de que tenemos esa esperanza. Recuerda que debe haber una clara diferencia entre los que no tienen esperanza, es decir, los incrédulos, y los que sí tienen esperanza, que son los creyentes. Recuerda lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses ahí en 4:13, 1 Tesalonicenses 4:13. Dice que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, mis hermanos, por eso vamos a mantenernos firmes, porque fiel es el que prometió, dice, ¿no? Fiel es el que prometió, mis hermanos. Por último, vamos a ver el tercer imperativo de cómo poner en práctica, mis hermanos, de cómo aprovechar ese camino nuevo que Cristo abrió hacia el Padre. Versículo 24, ahí está el imperativo y dice, considerémonos unos a otros. Ese es el imperativo, mis hermanos. Considerémonos unos a otros. ¿Recuerdan los dos anteriores? El primero era acerquémonos. El segundo, ¿cuál era? Mantengámonos firmes. Y en tercer lugar, el tercer imperativo, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El verbo considerar significa, mis hermanos, considerar cuidadosamente, considerar atentamente, preocuparse por, con la implicación de una reacción. Y dice acá, considerémonos unos a otros. Es decir, mis hermanos, observemos a los demás, observemos no los unos a los otros.
y preocupémonos los unos a los otros para poder animarnos, ¿no? Siguiendo el ejemplo de los fieles, pero también nosotros siendo ejemplo para ellos. No debemos olvidarnos, no debemos vivir, mi hermano, una vida totalmente separada de los demás, de tal forma que no me importa lo de los demás con tal que yo esté bien. Yo estoy bien y punto, muchas veces podemos pensar. Pero ¿qué de los demás? ¿Qué de la responsabilidad que tenemos como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Acá, mis hermanos, nos está mostrando como un beneficio más de ese camino nuevo que Cristo abrió a través de su muerte. Una forma de aprovechar ese camino nuevo es precisamente considerándonos los unos a los otros, preocupándonos los unos a los otros, mis hermanos, aprovechando cualquier oportunidad para poder estar juntos. El amor fraternal, que es el objetivo de esta consideración mutua, se manifiesta en buenas obras. No es una actitud teórica, sino un camino de acciones serviciales. Busquemos a través de acciones concretas la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice, ¿no? O sea que, mis hermanos, no podemos nosotros encerrarnos en nuestro propio yo, en nuestro propio mundo y decir yo estoy bien y no me importan los demás, ¿no? Más al contrario, tenemos que preocuparnos los unos a los otros. Y a veces decimos, por ejemplo, pero yo no necesito escuchar la palabra de Dios, ¿no? O yo no necesito conectarme porque yo leo en mi casa, yo leo solito la Biblia, yo oro solito. Pero ¿y qué de los demás, mis hermanos? ¿Qué es la responsabilidad que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Y vamos a ver, mis hermanos, más adelante. Pero ¿cómo podemos lograr obedecer el mandamiento de considerarnos los unos a los otros? ¿Cómo podemos hacer, mi hermano, para estimularnos al amor y a las buenas obras? Esa es la grande pregunta. ¿Sabe qué? La respuesta está en el versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos y exhortándonos. Experimentamos el amor y el compañerismo cristiano en las reuniones de la congregación. El que considera a sus hermanos cristianos, el que se preocupa por el bienestar de sus hermanos, es fiel en su asistencia a las reuniones. Algunos habían perdido la costumbre de asistir a las reuniones de la iglesia. Tal vez se habían fastidiado de la presión constante de sus parientes o amigos incrédulos. Sin embargo, mis hermanos, los creyentes, lejos de alejarse de la congregación, más bien deben asistir. Esto es urgente, pues vivimos en los últimos tiempos. Dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mire, cuánto tiempo hemos pasado lejos. Cuánto tiempo sin reunirnos. La última vez, mis hermanos, que nos reunimos creo que fue el segundo domingo de marzo. Hasta este momento ya van, mis hermanos, 4 meses sin congregarnos. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Es triste, es lamentable de que muchos no queremos aprovechar las oportunidades para estar juntos. Hablando sinceramente, mire acá, teniendo el acceso libre, mis hermanos, o la oportunidad de poder conectarnos. Yo sé que algunos tenemos dificultades para conectarnos debido a los megas. Pero otros en nuestras casas tenemos, mis hermanos, Wi-Fi. Y yo sé que hay muchos hermanos que tienen Wi-Fi que en este momento no están conectados. ¿Sabe qué? El pasaje muestra que una manera de aprovechar ese beneficio, mis hermanos, de la entrada, del acceso libre al Padre, precisamente tiene que ver con considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero ¿cómo vamos a lograrlo eso? No dejando de congregarnos. Ahora no podemos congregarnos, mis hermanos, porque está prohibido debido a la pandemia. Pero al menos podemos estar juntos.
a través de, o conectados a través de la internet. Qué gozo verlo, hermano Claudio, hermana María, hermano Jorge, hermano Hilario, hermana Tarsila, hermana Melissa, hermana Shirley, hermano Walter. Ahí también lo estuve viendo a Abraham, ¿no? A Damaris, a Nehemías, hermano Paul, un gozo poder verlo. Y así sucesivamente, hermana Gaby, hermana Rosemary, hermano Mario, ¿no? Ahí está también nuestro hermano Saúl, hermana María Edith, hermana Edith, y ahí está Ezequiel, ¿no? Y Denise. Ahí está nuestro hermano Isaías también. Todos mis hermanos, los que estamos acá, es algo que debemos hacer siempre. Y en lo posible, mis hermanos, trate de conectarse. Trate de conectarse para que estemos juntos. Si bien usted por ahí dice, yo no necesito, ¿no? Yo no necesito, pero yo sí necesito. El hermano Mario necesita, ¿no? El hermano Paul necesita verlo. Necesita ser animado a través de su presencia, de usted, mis hermanos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través de su muerte, mi hermano, debemos aprovecharlo. Número uno, ¿cómo lo vamos a aprovechar, mis hermanos? Debemos aprovecharlo acercándonos. Número dos, manteniéndonos firmes. Y número tres, conciliándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen